Como dijimos, fue difícil definir cuál era el tema central en la semana, porque toda la opinión pública está centrada en estas falsa opción de la grieta, que te tiro con los aportantes truchos, que yo te devuelvo con los cuadernos y las coimas. Debajo de eso hay realidades. Y de eso vamos a hablar, ¿no? ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde opina usted que pase? Bueno, distintas realidades. Sí. Y cada una, casi te diría, queriendo anular a la otra en el sentido periodístico. A mí lo que me preocupa es la desinformación que está viendo Pato. La desinformación, porque a veces cuando vos hablas de determinados temas, la gente pareciera ser que está puesta en otro canal, en otra sintonía, porque hay todo un aparato puesto al servicio de la desinformación. Sí, se está tapando realmente una situación que evoluciona casi minuto a minuto, ¿no? Lo que uno aprende en política y en comunicación es que siempre hay un marco de referencia. Entonces yo los invito a ver antes de bajar a la provincia opiniones que se vertieron en Uruguay sobre el proceso que nos afecta a los argentinos y a toda América Latina. Y tenemos declaraciones allí del ex vicepresidente Sendik. Dirigentes del Frente Amplio de Uruguay investigan el alcance del llamado Plan Atlanta, un proyecto acordado en Estados Unidos para derrocar a gobiernos populares de Latinoamérica, que además vincula a sectores del Poder Judicial y también a diversos medios de comunicación. En el año 2016, el legislador dominicano Manuel Pichardo denunció que en 2012 se realizó en Estados Unidos una reunión de la que participaron una decena de expresidentes y dirigentes latinoamericanos de derecha, donde se acordó un plan de desestabilización continental contra los líderes populares llamado Plan Atlanta. En Uruguay, el primero en denunciarlo fue el ex vicepresidente Raúl Sendik. Un plan dirigido a descalificar y desprestigiar a determinados dirigentes de la izquierda y de los gobiernos de izquierda de América Latina, con operaciones bien montadas que tenían que ver con la prensa, con la justicia, con las redes sociales. Según Sendik, el plan viene siendo aplicado con éxito en la mayoría de los países latinoamericanos. Se ha aplicado en Ecuador, se ha aplicado en Brasil, se ha aplicado contra Venezuela, se ha aplicado en Centroamérica prácticamente en todos los países, se ha aplicado aquí en Sudamérica también, en nuestra región. Entonces, cuando nosotros lo mencionamos, parecía que lo estábamos diciendo porque en ese momento nosotros estábamos sufriendo una situación particular relacionada con las denuncias parlamentarias, con el acoso de la prensa, pero en realidad lo estamos denunciando como un plan global. Según otros dirigentes de la izquierda uruguaya, el plan global comienza con fenómenos de desestabilización interna y continúa con campañas mediáticas y procesos judiciales. Hay una línea de acción interna manejada desde afuera, pero con actores internos. Esa línea de desestabilización, después lo que trata es de, en los medios de comunicación, de generar una lectura de los medios de comunicación en que las desestabilizaciones son responsabilidades de los gobiernos y no de las desestabilizaciones en sí. Y a través de lo que yo diría el papel de generar una guerra económica. El Plan Atlanta se adapta a las particularidades de cada país, aunque siempre están presentes el Poder Judicial y los medios de comunicación. Así sucedió con la destitución de Fernando Lugo, la persecución judicial contra Cristina Fernández y Rafael Correa, el golpe de Estado contra Dilma Rousseff y la prisión contra Lula da Silva. Cada país opera diferentemente y pensar que, digamos, la derecha internacional no articula para que estos efectos, digamos, tengan sus resultados sería, digamos, ser muy ingenuos. Según Pichardo, que también es el presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la joya de la corona es la caída definitiva de Lula da Silva, que se encuentra en prisión injustamente desde abril pasado. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. No es para nada descabellado, Pato, esto que estamos viendo. No es para nada descabellado, no suena a utopía lo que está diciendo el informe periodístico, porque todos sabemos que Estados Unidos siempre ha intervenido activamente en su patio trasero, como le dicen en Sudamérica. En otros momentos propiciaba golpes, pero resulta ser que los dictadores que terminaban poniéndose lo levantaban en contra de Estados Unidos y le generaban guerras. Han encontrado un nuevo sistema que, por lo menos desde mi punto de vista, es el que utilizaron con Nixon en su momento,
en donde se monta una investigación periodística que toma ribetes desproporcionados y después algún juez se hace cargo de la causa y termina sacando a quien gobierna. Pero recordemos que la investigación periodística que mereció el premio Pulitzer a los dos investigadores del Washington Post era nada más que producto de lo que llamaban ellos garganta profunda. ¿Quién era garganta profunda? Un service del FBI. Exacto. Que quería voltearlo a Nixon porque Nixon quería disciplinar al FBI, que era un organismo autónomo. Entonces, vos querés disciplinarnos, tomá, bueno, dieron con todo. Bueno. Y los periodistas quedan como héroes. Bueno, pero... Exactamente, sí. Lo que es interesante también, creo yo, de ver en esto es que acá estamos viendo que en un momento se había dicho, ¿se acuerdan de los 90? Que Estados Unidos estaba distraído de su patio trasero y había perdido, y ahí emerge toda esta serie de gobiernos progresistas que recuperaron, ¿no es cierto?, la situación social y apuntaron a una autonomía de América Latina, y que esto que se está denunciando acá le da una forma organizada a lo que nosotros estamos viendo todos los días. Todos estos... Pero aparte se repite. Ya no es casualidad, ¿no? No puede haber casualidad cuando es el mismo procedimiento, se repite de una manera exacta. Lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en Ecuador, lo que está pasando en la República Argentina, digamos, es un modus operandi, donde aparece un garganta profunda que da a conocer algún dato, acá fue el Centeno, sobre ese dato se empieza a escarbar, se comienzan las detenciones, hay arrepentidos. Produjeron acá lo mismo que en Brasil, este tema del arrepentido, que si confiesa y da datos para arriba, lo liberan, porque fíjate vos que no es que el arrepentido también tiene una pena, lo liberan. Ahora, vos me detenés a mí y te canto la canción de cuna que le cantaba a mis hijos para salir. Entonces, esto es un procedimiento que vicia el procedimiento procesal, la parte procesal del derecho penal, y que debería ser preocupante. Tendríamos que estar escuchando a los colegios de abogados, a los juristas expresarse respecto de esto, porque esto se está llevando puesto el procedimiento, es un proceso viciado a todas luces, más allá de si es cierto o no el tema del financiamiento de la política, de si los hechos son ciertos o no. Entonces, hay un proceso viciado que está sostenido por el periodismo, claramente. Entonces esto no va, nosotros acá estamos ensayando qué etapa pondríamos en Misiones Plural. Esto no va a la tapa, porque esto es engañar, es como que dijo el periodista de La Nación, si no hay pan, sí, que haya circo. Que haya circo. Pero acá no hay una novedad, porque de alguna manera afecta a la burguesía también, si es que hay burguesía, ¿no? Claro, eso es una buena pregunta. Yo creo que la pregunta sobre la burguesía que se venía haciendo desde los años 70, de una burguesía acomodaticia, que también se había aliado al capital transnacional, y que nunca se constituyó como tal. O sea, nunca tuvimos una burguesía nacional. Siempre en los momentos críticos retrocedió. Yo creo que el peligro es que no viene por la burguesía, viene por la clase media, viene por todo. No tenemos una burguesía propiamente dicho como puede tener otro país, pero teníamos una incipiente burguesía a partir del restablecimiento de la industria como pilar y no del campo, a partir del eje de las retenciones, a partir de la repatriación de científicos para darle valor agregado al genio y al producto local. Digo, había un proceso de acumulación burguesa para desde ahí generar un proceso de independencia en nuestro país. Empezar a meter presos a los empresarios, empezar con este proceso, no solamente afecta a la política, sino que afecta también a ese esquema burgués incipiente que se estaba formando en una república y que nunca argentina, se pudo consolidar. Y que, bueno, con esto... Sí, Mario Rapoport, es un historiador y sociólogo, hablaba siempre de la burguesía fallida. Realmente la modernidad en la Argentina llega con la burguesía en 1880, cuando define un modelo agroexportador y no industrialista como lo definían en ese momento Estados Unidos y Australia, con los que siempre se quieren comparar con Australia, pero porque hubo un proyecto industrialista. Aquí el proyecto industrialista surge a la fuerza después de la crisis del 29, cuando el granero del mundo que había armado el roquismo es insuficiente. Entonces, ahí sí que cada vez que el imperio nos deja de lado, nosotros empezamos a crecer. Sucedió en la década infame, pero se creció. Y aquí yo quisiera hacer una observación que media sociológica lenta. Esa burguesía fallida, que no termina de tener un proyecto, de alguna manera se asoció al peronismo, y fue lo que expresó el peronismo.
en esa alianza de clases, lo que se dijo el bonapartismo de Perón. el bonapartismo de Perón, que mediaba entre el industrialismo incipiente y los trabajadores que tenían el conflicto capital-trabajo en el seno de la fábrica, y de allí surge la expresión de lo que es el peronismo. Entonces yo me preguntaría si esta crisis de la burguesía no es la crisis del peronismo, que la Rengo. O sea, ampliando el concepto se puede decir lo que también se habla de el populismo, que es la forma en realidad que de un lado se lo ve peyorativamente, pero que marca toda la historia latinoamericana con liderazgos fuertes que han sabido llevar adelante esos procesos que las burguesías débiles y rápidamente traicioneras de sí mismas no podían llevar por sí mismas, ¿no? No puede verse de otra manera para mí como corolario de este tema, de esta etapa, de este título, sí. No puede verse de otra manera como algo armado sistemáticamente. O sea, el ataque es un ataque muy fuerte no solamente a la política, es un ataque muy fuerte a la burguesía incipiente, es un ataque muy fuerte al periodismo que va a quedar vaciado de contenido y de credibilidad después de todo esto. O sea que hay y las instituciones como la justicia. Obviamente que la justicia ni que hablar. La justicia es la que está haciendo el trabajo sucio. Y obviamente que va a tener el correlato correspondiente. Así que, bajo ningún punto de vista, estas pueden ser casualidades que se fueron dando. Adhiero absolutamente al cronista uruguayo que contaba acerca de este plan, ¿cómo se llama? ¿Plan? Atlanta. Plan Atlanta, de Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿puedo decir algo? Para cerrar el bloque, sí. Hay que cerrar el bloque. ¿Yo por qué pondría en tapa? Pondría, vinieron por la política y ahora también vienen por la burguesía. Buena etapa. Sí. Y el sector empresario tiene que empezar a poner las barbas en remojo. Tenemos Sí. que... Bueno, y con esto nos vamos al próximo bloque.